corrupción al asumir el cargo. En ese instante se va a reanudar entonces la sesión de la Comisión de Fiscalización a fin de que ingresen a la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo Alberto Otárola Peñaranda, exministro, viceministro del Interior. También han sido invitados Paulo César Vilca, ex viceministro de Interculturalidad, así como René Cornejo, ex viceministro de Vivienda y expresidente del Consejo de Ministros. ¿Cuáles fueron o harían las circunstancias en que se produjo su designación como ministro de Defensa y el desarrollo de tal función durante el periodo presidencial del señor Ollanta Humala Tazo? Si me lo permite, me voy a referir a ambas cuestiones de la manera más sucinta. En primer lugar, debo precisar que no he leído, no se me han notificado la versión transcrita oficial de las declaraciones del señor Óscar Valdés Dancuart. He tenido que buscar fuente abierta, fuente pública, y he constatado, por lo que he podido consultar, que el señor Valdés no habría hecho una referencia directa al suscrito, pero que sin embargo planteó algunas aseveraciones y consideraciones que es menester aclarar, y con mucho gusto lo hago. Porque si así hubiera sido, es decir, si me hubiera mencionado el señor Valdés Dancuart, por quien debo precisar guardo un respeto y consideraciones especiales, debo precisar, señor presidente, en estricta referencia a la verdad de los hechos, que no tuve ninguna reunión con la señora Nadine Heredia Alarcón cuando desempeñé el cargo de viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, que es la primera cuestión que se me pregunta en el oficio que se me ha hecho llegar. Al decir que no tuve ninguna reunión, me refiero estrictamente a las reuniones de tipo político-administrativo sobrevinientes al ejercicio del cargo de viceministro del Interior. Por supuesto que conozco personalmente a la señora Nadine Heredia, debo decir que es mi amiga, pero yo soy abogado, un hombre de leyes, y sé cuáles son las limitaciones del funcionario público. Yo siempre he despachado con el superior jerárquico o, excepcionalmente y de manera eventual, con el presidente de la República cuando la situación de seguridad del país así lo ameritaba. Debo precisar que ejercí el cargo de viceministro de Orden Interno desde el 3 de agosto del 2011 hasta el 11 de diciembre del mismo año, y siempre cumplí y acaté la Constitución y las leyes. Con el señor Valdés y con un gran equipo que trabajamos en el Ministerio del Interior, hicimos la primera gran reingeniería del sector. Se evaluaron y fueron pasados a retiro 22 generales, luego de una evaluación exhaustiva. Se aprobó, señor presidente, un hito histórico en la lucha contra la trata de personas, el primer plan nacional intersectorial para la lucha contra la trata de personas. Se realizó, lo recuerdo muy bien, el primer mega operativo contra la trata de personas en Madre de Dios. Y el desempeño que cumplimos en el ejercicio del cargo tuvo relación, lo repito, directa con la Constitución, las leyes y las obligaciones que están estipuladas para ese cargo. En relación a la segunda pregunta, me designaron efectivamente el 12 de diciembre de 2011 ministro de Defensa. La designación fue realizada conforme lo dice la Constitución. El señor presidente nombró a los nuevos ministros porque se conformó un nuevo gabinete a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, y en tal sentido ejercí el cargo conforme a la Constitución y las leyes. Así obra en la Resolución Suprema número 382-2011-PCM, firmada por el señor presidente de la República y por el entonces presidente del Consejo de Ministros. Eso es lo que debo precisar. Muchas gracias por la atención. Agradecemos al señor Alberto Otárola Peñaranda por haber dado este informe. Ofrecemos el uso de la palabra a los congresistas que tengan unas interrogantes que hacer. Congresista Johnny Lescano, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludos al doctor Alberto
Una primera pregunta que creo que es un hecho que se ha ido denunciando permanentemente. Usted como ministro, alguna vez, o como jefe de vida, usted, ¿no? ¿Despachó usted con la señora Nadine Heredia o no? ¿Se reunió con ella, recibió alguna carta, alguna comunicación, algún correo electrónico? ¿Ella tomaba decisiones, no tomaba decisiones? ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias, colega Johnny Lescano. Vamos a tomar la mecánica de pregunta y respuesta, que esto sea, digamos, más preciso. Tiene la palabra el señor Alberto Tarra. Sí, muchas gracias por la pregunta, congresista Lescano. Yo he servido alrededor de 5 años en el gobierno del presidente Humala, primero como viceministro de Orden Interno, luego como ministro de Defensa, luego trabajé con el presidente directamente y finalmente fui nominado presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida. Y en ningún momento tuve ningún despacho en los términos a los que se refiere con la entonces primera dama, y el despacho lo hacía con quienes debía hacerlo, es decir, con quienes estaban encargados del sector. Ahorita Johnny Lescano. Sí, pero ¿ha recibido usted alguna comunicación, alguna llamada sobre algún tema que le haya consultado, que le haya pedido? Eso también necesitamos saber. Señor Tarra. Sí, justo. A la señora Nadine Heredia, lo repito, yo la conozco, es mi amiga, y la he visto algunas veces en reuniones sociales, conforme lo refirió también el señor Oscar Valdés. Y nunca recibí ni una llamada ni instrucción que tenga relación directa con el trabajo y la confianza que se me delegó en los diversos cargos que desempeñé de servicio a la nación. Tampoco, por favor, las preguntas a través de la presidencia. Sí, colega Johnny Lescano. Sí, pero correos electrónicos, cartas, comunicaciones, ¿tampoco ha recibido usted de ningún tipo? Señor Otávio. Gracias, señor presidente, por su intermedio. No recibí ninguna comunicación sobre ningún tipo de indicación que guarde relación con el desempeño de mi cargo. Lo repito, el resultado y el trabajo realizado en estos años de desempeño siempre han sido encauzados a través de las autoridades competentes. Es más, yo debo rechazar cualquier insinuación que pretenda, digamos, a un tipo de sometimiento, por lo menos en este caso, con una persona que no haya estado llamada por la Constitución y las leyes para poder ejercer y desempeñar los cargos públicos que ejercí. Colega Johnny Lescano. Congresista Marco Miyashiro tiene la palabra. A través de la presidencia, presento mi saludo al señor Alberto Tarra y quería preguntar sobre cuál fue la participación del viceministro del Interior durante su gestión como ministro de Defensa en las acciones que se desarrollaron en la zona del Braen de Guayala. Y luego, cuando a partir de mayo del 2014, nuestro invitado se ha desempeñado como presidente de Vida. Gracias. Señor Tarra, para que conteste. Muchas gracias. ¿Pudiera hacer la referencia, señor congresista, se refiere a la presencia de un viceministro del Interior en concreto? A través de la presidencia, no en el complejo, sino en las actuaciones, porque él se ha elegido como viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior y como viceministro en el Ministerio de Defensa, posterior a su gestión, como un mando político que tenía injerencia en las actividades operativas desarrollado por el Comando Conjunto, que depende del Ministerio de Defensa. Señor. Sí, muchas gracias. Pero no sé concretamente a quién se refiere. Si puede dar el nombre. A Iván Vega Lucherit. Adelante, señor. Muchas gracias. No, disculpe la... Iván Vega fue efectivamente, si no me equivoco, viceministro del Interior y luego fue viceministro de Defensa. Cuando yo ejercí el cargo tanto de viceministro del Interior como de ministro de Defensa, no tuve ninguna relación
operativa con el señor Iván Vega, más allá de algunas reuniones de planificación de acciones en algunas partes del país, porque lo que se implementó durante el gobierno del presidente Humala y tuvo una experiencia exitosa fue la conjunción de las inteligencias tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Pero concretamente, por la persona por la que me pregunta, no tuvo ninguna injerencia cuando yo fui ministro de Defensa. Congresista Marco Miyashiro. ¿Alguna otra pregunta, congresista Marco Miyashiro? Gracias. Congresista Gini Gricama, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días al invitado que nos acompaña. Para que nos pueda contestar por intermedio de su señor presidente, quisiéramos que nos pueda proporcionar sus números telefónicos de 5 años atrás, qué números ha usado nuestro invitado. Asimismo, al habernos referido que la señora Nadine Heredia es su amiga, nos pueda proporcionar el número telefónico celular y fijo que pueda contar, estando a esta relación amical que tenían. Asimismo, nos pueda facilitar el número telefónico del señor Iván Vega Loncheriz, ya que ha laborado con él, y también que nos pueda referir si ha recibido en algún momento en el desarrollo de sus funciones la visita del señor Roy Gates. Muchas gracias, señor presidente. Señor Otárola, para que pueda responder. Encantado de proporcionar mis números telefónicos, pero si me lo permite voy a dar lectura al artículo 2, inciso 10 de la Constitución Política del Estado, que dice que toda persona tiene derecho, inciso 10, al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto los asuntos ajenos a lo que motive el examen. Simplemente una precisión sobre las comunicaciones. Yo no tengo ningún problema en conseguir efectivamente, si lo permite. Permítame, por favor. Sí. Sí. Para aclarar, nadie en estos momentos está levantando ni el secreto bancario ni sus comunicaciones. Simplemente le están pidiendo el número celular que usted ha utilizado los 5 años anteriores. Ese es todo el pedido que se hace. Tiene la palabra, señor Otárola. Sí, encantado. Haría la comisión los celulares, voy a preguntar a los sectores correspondientes porque son celulares, me parece, del Estado, y se los haré llegar sin ningún problema. Sobre la segunda pregunta, la congresista se refería a... ¿cuál era, perdón, la segunda parte? A ver, señor Otárola, le voy a pedir, evitemos el diálogo. Bueno, acá las conversaciones, las respuestas se hacen por intermedio de la presidencia, ¿ok? Listo. Con esta Jenny Vilcatoma para que fije nuevamente las preguntas. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Ya que nuestro invitado va a hacer llegar a la comisión los números telefónicos, quisiéramos, por favor, que en la petición de esos números se precisen los números celulares que ha usado, ya sea de las instituciones, sus números personales y aquellas líneas que haya utilizado pero que no estén a su nombre. Asimismo, los teléfonos fijos, tanto de su despacho como el de su domicilio, y así como nos puede hacer llegar también los números telefónicos de la señora Nadine Heredia, los que puede haber contado fijos y celulares, y respecto al señor Iván Vega Loncheriz igualmente, ¿no? Los números telefónicos celulares de las entidades que hayan podido utilizar o los que cuente con total detalle, y que también nos pueda responder la segunda pregunta, ¿no? Si en alguna oportunidad ha recibido la visita, ¿no? O ha sostenido comunicaciones con el señor Roy Gates, estando que el señor ha cumplido la labor de asesor presidencial y en la fecha es el abogado defensor de la señora Nadine Heredia y lo ha sido también del señor expresidente Ollantumala. Entonces, una persona cercana, ¿no? Que ha cumplido la labor de abogado, y quisiéramos saber si en algún momento recibió visita, alguna orden, disposición, coordinación, y de qué temas habría tratado si es que se hubiera reunido. Muchas gracias, señor presidente. Para que responda, señor Otárola. Con respecto a las reuniones o visitas del señor Roy Gates, Roy, yo he trabajado con él en Palacio de Gobierno. Evidentemente hemos tenido muchas reuniones de asuntos referidos estrictamente al del Estado, y en ningún momento he conversado con el señor Roy Gates sobre
los casos que él defiende, por como no podía ser de esa manera. Eso es todo, señor presidente. Okay. Gracias, colega Jenny Vilcatoma. Saludamos la presencia del congresista Justino Paz. Tiene la palabra el señor Hernández, congresista Hernando Ceballos. Gracias, señor presidente. Señor Alberto Tarola, un par de preguntas puntuales nomás. Usted dice que usted, por supuesto, nunca ha despachado con la señora Nadine Heredia, ni ha tenido ninguna labor que nos indique que ha habido alguna subordinación de su función específica. Pero la primera pregunta es si usted tiene conocimiento o ha visto alguna vez, por ejemplo, que la señora Nadine Heredia tratara con algún funcionario de primer nivel, algún ministro, temas vinculados a la gestión gubernamental. Esta es una primera pregunta. Y la segunda, si usted ha participado de alguna reunión colectiva donde se trataran temas de gestión de gobierno y donde haya participado también la señora Nadine Heredia. Señor Alberto Tarola, para que conteste. Muchas gracias, señor presidente. A ambas preguntas del señor congresista Ceballos, la respuesta es no. La pregunta, gracias, colega Ceballos. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidente. Por intermedio de la presidencia, quisiera que me diga cómo llegó a ser viceministro del Interior y quién lo recomendó. Quizás fue su hermano Freddy Otarola. Señor Otarola. Con mucho gusto. Como lo dijo el señor Valdés Danguar, él propuso al equipo con el que trabajó. Cierto es que yo participé en la etapa final de la campaña de presidente Humala y fui convocado para la transferencia del gobierno del sector defensa. En consecuencia, se me convocó para ejercer ese cargo a propuesta del señor Valdés y luego se expidió, como correspondía, la resolución suprema 112 de 2011, guión interior, suscrita por el ministro del Interior y por el señor presidente de la República, designándome para tal cargo. ¿Qué grado de amistad tuvo con Nadine Heredia? ¿La conoció cuando fue viceministro o desde inicio de campaña o mucho antes? Señor Tarola. Gracias, señor presidente. A la señora Nadine Heredia la conocí al finales de la campaña, concretamente en las últimas 2 semanas de la misma, y no sé si la amistad se puede medir por grados, pero sí tengo una amistad con la señora y lo debo decir públicamente, no tengo ningún problema. Colega Carlos Domínguez. Como jefe de debida se denunció, por medios periodísticos, presiones de la señora Nadine, que se había utilizado como agencia de empleo del Ministerio del Interior por los nacionalistas, lo cual habría sido un incremento del 15% del gasto corriente de esta dependencia. ¿Usted tuvo conocimiento, tomó cartas en el asunto? ¿Al respecto alguna información? Señor Otarola, para que responda. Si quisiera, a través de la presidencia, se me precise, ¿está refiriéndose al Ministerio del Interior, señor congresista? Al cargo que supo como viceministro, su despacho, a ese me refiero. Muchas gracias. No hubo un incremento de personal. El Viceministerio de Orden Interno tiene una conformación que está compuesta básicamente por oficiales y suboficiales en retiro de la Policía Nacional y tiene un pequeño grupo, el viceministro, hasta donde yo tengo conocimiento, que trabaja las cuestiones que están descritas en las normas constitutivas del cargo. Gracias, colega Carlos Domínguez. ¿Alguien más que quiera hacer alguna interrogante? Congresista Marco Miyashiro. A través de la presidencia, preguntarle al señor Alberto Tarola cuál es su relación con la ejecución del llamado Plan Libertad, que ocasionó la muerte de policías, con la ejecución del llamado Plan Libertad, que ocasionó la muerte de policías, una mayor de la aviación de la policía y 8 efectivos de las Fuerzas Armadas. Cuando se desempeñó como viceministro de Orden Interno,
Gracias. Señor Tarola, para que responda. Muchas gracias. Aun cuando no es materia de la presente explicación, encantado, congresista Shiro, a través de la presidencia. El Plan Libertad se desarrolló cuando no era viceministro del Interior, sino yo era el ministro de Defensa. Fue un operativo coordinado con las fuerzas especiales de la zona del BRAE. Lamentablemente hubo un resultado que tuvo relación con víctimas no deseadas por parte de nuestras fuerzas del orden. Fue un operativo muy concreto, muy difícil, muy complejo, y se llevó a cabo con las indicaciones y direcciones de la verticalidad jerárquica de las Fuerzas Armadas en su momento. Luego de ese operativo hubo una pequeña crisis política al interior del gobierno. Yo asumí mi responsabilidad política y dejé el cargo de ministro de Defensa. Colega Marco Miyashiro. Ofrecemos la palabra al congresista Mauricio Mulder. Presidente, el doctor Otárola ha sido ministro de Estado en el despacho de Defensa. En función de esa especialidad que él ha tenido, él ha estado varios meses en ese ministerio como ministro, pero también me parece, y ojalá me corrija él, que ha estado también de viceministro y de asesor. En momentos en que se supo de ese famoso audio en el cual el señor Pedro Cateriano aparece diciéndole a un interlocutor, a un anónimo, Nadine me ha dado luz verde para la compra de armas. En días recientes, el Contralor General de la República, presidente, ha señalado que el monto global, total, no muy conocido todavía, de dinero que se ha destinado por parte del gobierno anterior a la compra de armamento es más o menos de 10.000 millones de dólares. Una cantidad que bate todos los récords, incluido lo de los gobiernos militares. La pregunta es la siguiente: ¿qué investigación dispuso el Ministerio de Defensa y qué conclusiones arribó el Ministerio de Defensa? Primero, sobre ese audio en el que el señor Cateriano hablaba de este tema. Y la segunda pregunta es: ¿con quién pudiera haber estado hablando el señor? Probablemente usted no me lo va a decir, yo no hago preguntas de carácter ingenuo, pero el perfil de la persona con la que pudiera haber estado hablando el señor Cateriano, o sea, un perfil, es un peruano mayor de edad, algo así, que pudiera determinar que esa persona supiera que quien da la luz verde para la compra de armamentos en nuestro país era la señora Nadine Heredia. En la medida en que este tema no ha sido esclarecido hasta el día de hoy por la falta de colaboración del señor Cateriano, es que le traslado la pregunta. Para que responda, señor Otárola. Muchas gracias, señor presidente. Durante la difusión del audio al que usted refiere, el congresista Mulder, sobre la luz verde, yo no era ministro de Defensa, no tuve ninguna participación en los hechos relacionados con ese evento en concreto. Creo que en su momento el ministro de Defensa, que era el señor Cateriano, dio la correspondiente explicación y mal puedo yo referirme al perfil de una persona como interlocutor si no participé ni directa ni indirectamente de esos acontecimientos. ¿Cómo está, Mulder? Y yo no me refería a que específicamente en el cargo de ministro de Defensa haya iniciado la investigación, por eso mencioné que también había tenido otros cargos y después pasó al Ministerio del Interior. De manera que, además, usted ha sido también alto funcionario de defensa durante el gobierno del señor Alejandro Toledo, o sea, ya es una persona que conoce el sector, ha estado bastante tiempo allí, y por lo tanto apelaba más que al específico cargo, a la experiencia que usted ha tenido ahí y a la posibilidad de saber si usted ha tomado conocimiento que se hizo o no se hizo una investigación en el Ministerio de Defensa alrededor de ese audio. Señor Alberto Tarola. Repito, ejercí el cargo de viceministro de Orden Interno hasta el 11
de diciembre del 2011 y fui ministro de Defensa hasta el mes de mayo del 2012. Me parece que el evento al que se refiere el congresista Mulder a través de la presidencia fue mucho después. Yo no era ministro de Defensa y no participaba en los niveles de gobierno en los que estaba en ningún tipo de comisión que pudiera investigar estos hechos, ni tampoco tuve conocimiento del detalle de los mismos, que creo que debe ser aclarado, como es obvio, por las personas correspondientes. Congresista Mauricio Mulder. Bueno, en realidad el conocimiento del audio puede haber sido hecho después, pero los hechos no sabemos cuándo se realizaron, porque nunca ha habido de parte de nadie en el Ministerio de Defensa colaboración para con la ciudadanía, para darnos un mínimo de explicación de hechos, circunstancias, fechas de ese famoso audio. Es decir, un gobierno que pregonaba transparencia, un gobierno que pregonaba republicanismo, etcétera, es un gobierno más cerrado que cualquier otro gobierno en la historia del Perú, en el sentido de que ahí tiene usted un audio suelto de hace 7 años y ahora nadie sabe absolutamente nada de ese audio. Y por eso yo me preguntaba si además, como persona que ha pasado no solo por el Ministerio de Defensa, sino por el Ministerio del Interior, se nos diga ahora, no sé nada, no supe nada, no vi nada, entonces revela pues un poco de desidia, ¿no?, en el manejo de los cargos públicos en nuestro país, por lo mínimo, ¿no es cierto? O por lo menos decirnos, bueno, sí se hizo una investigación oficial y se determinó de que eso estaba mal hecho, o una circunstancia como esa, pero desafortunadamente no hay ninguna colaboración. La otra pregunta es la siguiente. Si en algún momento, en su condición de ministro de Defensa, tuvo usted alguna discrepancia en materia de propuesta que haya hecho el Ministerio de Defensa para lo que se llama comúnmente el equipamiento de las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Economía, cosa que es absolutamente rutinaria en el ámbito de las pugnas que permanentemente hay en el gabinete. Y si es que esto fue así, ¿quién resolvía esas discrepancias? ¿Y en qué ámbito se resolvían esas discrepancias? Señor Tarola, para que responda. Muchas gracias. A través de la presidencia no tuve ninguna discrepancia con el Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto aprobado para el sector defensa siempre pensé que debía emplearse de manera austera, como fue durante mi desempeño como ministro de Defensa. Nosotros acatábamos lo que el Congreso establecía como presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, que en mi caso fue la gestión que se hizo para el presupuesto del 2012. Congresista Mauricio Mulder. Colega Johnny Lescano. Sí, quería hacer una pregunta al doctor Otárola. ¿Con qué frecuencia habla usted con la señora Anaí Heredia? Porque usted dijo que era amigo. ¿Muy corrientemente o esporádicamente? Señor Alberto Tarola. Gracias por lo de Freddy, señor presidente. Les envía saludos, Freddy, desde Huaraz. Yo creo que es esporádicamente, no la veo hace mucho tiempo, y coincidíamos con ella en algunas reuniones, como lo ha escrito el señor Valdés, pero no es que sea una amistad que tenga relación de días o semanas seguidas. Hace mucho tiempo que no converso ni veo a la señora Nadine Heredia. Le preguntaba, señor presidente, al doctor Otárola, por cuando estaba en sus funciones como ministro, como jefe de vida, ¿con qué frecuencia conversaba usted con ella? ¿Muy esporádicamente también? ¿O frecuentemente? ¿Capaz lo llamaba por algo? Explíquenos un poco sobre el particular. Señor Otárola. Con mucho gusto. Cuando ejercía los cargos públicos, como lo dije al principio de mi intervención, la relación con la señora Nadine Heredia fue estrictamente fuera de las funciones y el desempeño de la función pública. Y eran esporádicas realmente, eran muy pocas las veces en que yo me veía con la señora Nadine, porque no tenía ninguna injerencia en las acciones que yo desempeñaba en esos momentos. Colega Johnny Lescano. ¿Y en estas reuniones que dice que a veces se encontraban solamente en las sociales o a veces de reuniones de trabajo? Porque le hemos visto a la señora Nadine Heredia en reuniones a veces de
trabajo con algunos ministros, con miembros de la Fuerza Armada. Para que responda, señor Tarola. Eran reuniones sociales. ¿Usted es miembro del Partido Nacionalista o era miembro del Partido Nacionalista? Yo soy miembro del Partido Nacionalista, en efecto. Y en el Partido Nacionalista se reunían obviamente con la señora Nadine Heredia, ¿no? ¿O no? Señor Congresista Johnny Lescano, a través de la presidencia, por favor. Fíjense que como yo soy un miembro del Partido Nacionalista porque estoy inscrito, pero que yo recuerde nunca he tenido ninguna reunión política del Partido Nacionalista, ni siquiera una reunión política con la señora Nadine Heredia. Es más, no voy al local del Partido Nacionalista, no tengo reuniones políticas de ese tipo. Colega Johnny Lescano. O sea, señor presidente, suyo, que en la época que usted era funcionario público, ministro, no ha tenido usted ninguna reunión con la señora Nadine Heredia por razones políticas y también partidarias. Para que responda, señor Otárola. No, porque yo me inscribí al Partido Nacionalista este año y anteriormente no tenía militancia política. Colega Johnny Lescano. Sí, pero usted estuvo en campaña, creo, usted apoyaba en campaña sin ser militante del Partido Nacionalista. Y señor, no ha tenido usted ninguna reunión en la época de cuando usted funcionario público. ¿Eso me quiere decir? Señor Otárola. Sí, el año 2011 apoyé al presidente Humala para la segunda vuelta, no era militante del Partido Nacionalista, y recién me inscribí a este partido, como lo repito, en el año 2016. Colega Johnny Lescano. Y finalmente, ¿usted hizo alguna donación, algún aporte para la campaña del Partido Nacionalista o no? Señor Otárola. Muchas gracias, no hice ningún aporte ni ninguna donación. Todo, presidente. Gracias, colega Johnny Lescano. Congresista Marco Miyashiro, tiene uso de la palabra. A través de la presidencia quería formular la pregunta. Como agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2011, gobierno del señor Valentín Paniagua, usted reforzó el allanamiento del Estado peruano ante las denuncias presentadas contra el Perú. Uno, y la segunda pregunta era su experiencia como viceministro de Defensa del año 2004 en el gobierno del señor Alejandro Toledo. ¿Cuáles fueron las adquisiciones que se hicieron en esa dependencia? Para que responda, señor Alberto Otárola. Muchas gracias, señor presidente. Tuve el alto honor de ser designado por el presidente Valentín Paniagua como agente de Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quizá ese haya sido el cargo más importante de la función pública que desempeñé, porque defendí al Estado peruano y a los derechos humanos de muchas personas. En esa oportunidad se varió absolutamente la estrategia procesal del Perú, porque en la Corte Interamericana los agentes del Estado peruano hasta antes del 2011 negaban sistemáticamente la violación de los derechos humanos y las crueles matanzas que se originaron y se dieron en el gobierno anterior. Recuerdo mucho el caso del estudiante Ernesto Castillo Páez, que yo fui agente del Estado en ese caso. Un estudiante de la Católica detenido, desaparecido en la década de los 90 y que alcanzó justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, creo que el Estado debe seguir participando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sistema internacional de protección de los derechos fundamentales, y quiera Dios que no regresemos a las oscuras épocas en las que se desaparecían a estudiantes indefensos en el país. Colega Marco Miyashiro. Eso quiere decir que el Estado peruano siempre se debe allanar ante todas las denuncias que presentan, como se hizo en ese gobierno. ¿Algún otro colega que quiera hacerse la palabra? Voy a permitirme hacer una pregunta. Así, la segunda pregunta para que responda el señor Otárola. Con mucho gusto. No creo que el Estado peruano siempre se deba allanar. El allanamiento es una posibilidad que está en el Pacto de San José del Perú, suscriptor desde el año 1981. Lo que sí debe hacer el Perú es defender los casos que tenga que defenderse y en los que los agentes del orden no sean responsables por violaciones de los derechos humanos.
Y eso no lo digo ahora, lo he hecho siempre a través de los libros que he escrito, adicionalmente a ellos. Muchas gracias. Inicialmente quiero decir que lamentamos en realidad muchos casos conocidos por todos, donde el Estado peruano se ha allanado completamente a temas de derechos humanos. Es una realidad que el país lo sabe y también sabemos que gobiernos han sido partícipes de hechos vergonzosos para el país y qué ministros, qué viceministros han tenido esa vergonzosa participación. La pregunta en sí es si en alguna oportunidad usted, señor Alberto Otárola, mantuvo conversación directa con la señora Nadine Heredia en presencia del aquel entonces ministro del Interior, Óscar Eduardo Valdés Dancuar, cuando usted se desempeñaba como viceministro del Interior. Sí, tuve varias conversaciones con la señora Nadine, en presencia del señor Valdés Dancuar. Me acuerdo de una, el cumpleaños del señor presidente de la República, que fue una conversación, dicho de paso, muy amena, y que en la que se habló de temas que, por supuesto, no están relacionados con el ejercicio de la función pública. Cuando usted juramentó, ¿estaba la señora Nadine Heredia en el tinglado que preparaban para esas juramentaciones? Si su respuesta es positiva, es afirmativa, si parecía correcto que la primera dama participe de estos hechos protocolares, donde finalmente pues también juramentaban gabinetes completos con los presidentes del Consejo de Ministros y demás ministros. Señor presidente, honestamente no recuerdo si estaba durante mi juramentación la señora Nadine Heredia, pero en todo caso no debería nada de malo de que esté la primera dama presente en un acto como usted lo dice, que es estrictamente protocolado. Para recordar, seguramente usted no recuerda, pero sí, Nadine Heredia estuvo en todas las juramentaciones de todos los gabinetes del gobierno de Ollantumala, situación que nunca ocurrió en ningún otro gobierno. ¿Algún otro colega que quiera hacer una pregunta? Colega Mauricio Müller. Presidente, el doctor Otárola aquí presente, además de ministro de Defensa, también ha sido asesor del despacho presidencial, ha sido una persona vinculado directamente al presidente Ollanta Humala. La pregunta que le quiero hacer al señor Otárola es alrededor justamente del conocimiento de ese cargo. ¿Cómo tomó el señor Ollanta Humala el tema de las agendas? ¿Qué cosa le aconsejó usted al señor Ollanta Humala cuando este tema fue público y en un medio de comunicación la señora Nadine Heredia salió a amenazar a la periodista Rosana Cueva y después se le fulminó una destitución? Usted era, no sé si, como militante del Partido Nacionalista, una persona allegada al presidente de la República. Si nos puede contar los hechos y las circunstancias de esa decisión que tomó el presidente en ese momento. Para que responda, señor Alberto Otárola. Con mucho gusto, debo precisar, en honor a la verdad, que yo no participé en ninguna reunión que pudiera haber tratado el problema de las agendas de la primera dama. Los encargos como asesor del despacho presidencial giraba en torno al problema de la trata de personas, a la minería ilegal, al narcotráfico, entre las funciones que eran las que yo despachaba con el señor presidente de la República. Colega Mauricio. A ver, bueno, entonces, si se trataba de temas como ese, la pregunta que le hago va a tener relación con ese tema. Por el año 2014, primer semestre 2014, el señor Chandubí
que es representante de mineros informales, estuvo en esta comisión, en esta misma mesa, denunciando que el Partido Nacionalista y el señor Ollantumala habían recibido $53.000 en efectivo por parte de los mineros informales que le ayudaron en su campaña. El congresista Amado, representante de Madre de Dios en ese momento, mostró incluso un video de la presencia del señor Ollantumala en Puerto Maldonado, y allí estaba el compromiso de que, establecido en ese video, de que los mineros informales de Madre de Dios iban a financiar la campaña del señor Ollantumala. O sea, era un proceso de pesquisa sobre el tema de lavado de activos que se hacía alrededor de este tema. Entonces usted acaba de señalar que ese tipo de circunstancias sí estaba en el ámbito de su asesoría. La pregunta es, ¿qué fue lo que usted recomendó? Porque al final no se hizo absolutamente nada, simplemente taparon el tema. ¿Y qué orientaciones brindó usted en su condición de asesor del presidente de la República, cargo que, dadas las coincidencias, presidente, hoy día también han motivado que aprobemos una comisión investigadora justamente para otro asesor, ¿no? El señor Moreno? Para que responda, señor Alberto Tarola. Muchas gracias. Mi participación en temas de minería ilegal se suscribía estrictamente a la revisión del marco legal correspondiente, y fruto de la misma se expidieron varios decretos legislativos que reformaban completamente un problema que es de suyo complejo para el país. Tengo entendido, con el señor Chandubí no lo conozco, nunca me he reunido, jamás yo me reuniría con mineros informales o aquellos representantes que no guarden, ¿no es cierto?, las especificidades del marco normativo pertinente. Y además, según tengo entendido, por fuente abierta, hace 2 días un fiscal acaba de archivar la denuncia contra el señor presidente de la República o el expresidente Humala sobre este caso al que acaba de hacer referencia el señor Müller. Colega Mauricio Müller. Bueno, pero también acaban de abrir un proceso, lo acaban de incorporar ya como lavado de activos en la investigación fiscal al señor Ollantumala. Pero yo la pregunta que hago es, en términos de la función pública que se ejerce, si uno es asesor del presidente de la República y hay un tema político que en los medios de comunicación se ventila con relación a un tema en el que uno lo asesora justamente, que tiene que ver con el tema de la minería informal, y en ese momento se había tomado decisión de meterle bala a todos los mineros y reventarlos, y el señor Orresti decía que él estaba en guerra contra ellos, etcétera, etcétera, que usted no le haya dicho una sola palabra sobre este tema al señor Ollantumala, lo puedo creer, pero lo único que revelaría es que usted estaba pintado en la pared, pues. Entonces, ¿qué asesor es ese que no lo asesora al presidente? No le dice, oye, presidente, mi opinión es que en este tema usted debe hacer esto, usted debe hacer lo otro, usted ya verá si hace o no, porque me imagino que esa es la función de un asesor. Siempre que hay asesores. Entonces, me resulta inverosímil que las respuestas que se hagan sean respuestas así de telegrama. No, mi función era esto, eso está en el ROF, etcétera. Esta es una comisión investigadora, presidente, y obviamente no se va a dejar engatusar por ese tipo de respuestas evasivas. Pero es evidente de que usted o está diciéndonos una cosa basada exclusivamente en lo que está en los papeles, de cuáles son sus funciones, o está evadiendo una respuesta, y en el caso de evadirla lo que está demostrando es que como asesor era francamente mediocre, porque era evidente de que un asesor, por lo menos, pues, si el presidente no lo recibe, le manda pues un memorándum y le dice, ¿sabe qué? Mi función es esta, yo lo asesoro, y usted, creo que usted va a hacer lo siguiente, no es obligatorio, si quiere no lo haga, pero ese es mi papel, pues. Entonces me parece inverosímil que se diga, no sé nada, no supe nada, no hablé nada, yo no hago eso, yo no hago lo otro. Eso me parece que es tomarnos el pelo, presidente. Para que responda, señor Alberto Otarola. En primer lugar, yo quisiera expresar mi reclamo y protesta por las calificaciones del señor Müller. Acá yo he venido con el ánimo de colaborar y recibir adjetivos peyorativos. Yo creo que no pueden ser aceptados en ningún escenario, ni mucho menos en la Comisión de Fiscalización, a la que respeto y expreso todo el ánimo de colaboración. Lo que pasa es que la asesoría que yo le daba al presidente de la República era una asesoría
de fondo antes de perderme en los vericuetos, ¿no es cierto?, referidos a la anécdota política. Yo trabajé mucho los elementos para combatir a la minería ilegal, los megaoperativos, la coordinación con algunos megaoperativos, la remediación ambiental, que hubo mucha legislación a ese respecto, la trata de personas y el rescate de las niñas que estaban, lamentablemente, continúan sometidas a la prostitución infantil en amplias zonas de la selva. Y esos asuntos que para mí son asuntos de fondo y que nuestro país tiene que ir resolviendo de acuerdo a las circunstancias y que son responsabilidad del gobierno y también de la legislación sobre a ese respecto. Muchas gracias. Colega Mauricio Mulder. Sí. Cobre. Bienvenido Ramírez. Sí, presidente, a través de la presidencia, realmente me sumo a los calificativos que dice el señor Alberto en cuanto dice mi colega congresista Mulder. Reafirmo verdaderamente, usted da la impresión que nos está tomando el pelo, que ha venido a pasearse acá a la comisión. Señor presidente, le solicito por favor un poco de respeto. Permítame, señor Alberto. Si está gentil, por favor, dirige la sesión adecuadamente dentro de los cánones de la ética parlamentaria. Permítame. Permítame. En primer lugar, acá el que dirige la sesión y da la palabra soy yo. Usted no puede en forma intempestiva declarar que eso es un diálogo. ¿Ok? Segundo lugar, de que a mí tampoco me va a enseñar a dirigir la sesión y yo sabré en qué momento intervengo. Tiene la palabra el colega Bienvenido Ramírez. Por todo lo expuesto y todas las preguntas que ha respondido a todos los colegas parlamentarios, da la impresión de que era todo correcto en este gobierno de Ollanta-Humala, que no hubo nada de corrupción. Cuando el pueblo verdaderamente, y ahora nos estamos dando cuenta que era uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Perú, y que todavía algunos funcionarios de Ollanta-Humala siguen en algunos ministerios, que es donde los estamos desenmascarando ahora. Pero verdaderamente a mí me da la impresión que este señor se está burlando de nosotros, del pueblo peruano. Gracias. Gracias, colega. Congresista Víctor Albrecht. Gracias, presidente, a mis colegas parlamentarios, para ser interrogante a través de su presidencia. Quisiera saber cuál es el vínculo contractual que tenía el señor Otárola como asesor de la presidencia y si se nos puede alcanzar el contrato respectivo y cuánto era el monto de la remuneración que percibía como asesor presidencial y cuáles eran específicamente las responsabilidades funcionales que tenía él bajo las órdenes del presidente de la República. Y una segunda interrogante, presidente, por su intermedio. Si es que en algún momento él despachó con la primera dama, la ex primera dama Nadine Heredia, o si nos puede manifestar si la ex primera dama participaba de las reuniones con los ministros y con los asesores del despacho presidencial. Gracias, presidente. Para que responda, señor Alberto Otárola. Muchas gracias. Sobre la última parte de la intervención del congresista Albrecht, me remito a lo que he sostenido en esta comisión. Yo tuve un contrato FAG de, si no me equivoco, 15.500 soles, con descuento recibía 11.000 netos. Por supuesto que puedo llegar a la comisión la copia de ese contrato FAG, cuando trabajé como asesor de despacho presidencial. Congresista Víctor Albrecht. Gracias, presidente. Y la otra interrogante, si participó en algún momento de alguna reunión con la ex primera dama, con los ministros, los asesores presidenciales, o si tenía conocimiento que había una oficina que manejaba la ex primera dama. Señor Alberto Otárola, para que responda. Como lo dije al inicio de la intervención, las reuniones que tuve con la señora Nadine Heredia no estuvieron referidas a las funciones, por lo menos, que en mi caso yo cumplí, ¿no? Y tuve con ella y con muchos otros ministros y altos funcionarios públicos otras reuniones, pero que no estaban relacionadas con la función pública que desempeñaba.
Congresista Justino Lapasa tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, tengo que rechazar que en esta comisión impere la soberbia a tal punto de querer decir a nuestro presidente qué es lo que tiene que hacer. Esta soberbia política que ha imbuido al ollantismo es característico y aquí lo está demostrando. Lo que me preocupa, señor presidente, es de que como una persona que ha hecho campaña por Ollanta no ha aportado nada al partido, tenga diferentes cargos influyentes. Pregunto, por su intermedio, señor presidente, ¿a qué se debe de que el señor Otárola o el doctor Otárola tenga diferentes cargos? ¿Es por la capacidad, las virtudes profesionales que tiene, o es que simplemente por el amiguismo, la amistad que lo niega? Porque esto está burlando a nosotros, ¿no es cierto? Aparte de eso, mi pregunta es esa: ¿a qué se debe? ¿O es un eminente profesional que como asesor tampoco le dice lo que tiene que hacer al señor presidente? ¿O es por el amiguismo y la amistad profunda que tiene con la familia Ollanta Humala Tasso? Para que responda el señor Alberto Otárola. Presidente, hacía una pregunta. ¿Cuál era la pregunta de la que quisiera pedir tan amable? Se lo reitero. Para que le reitere Se lo la reitero. pregunta. Yo no me entiendo. ¿A qué se debe que una persona que no ha hecho campaña, que ha hecho campaña, que no ha aportado nada, que nunca se ha merecido favores políticos de nada, haya tenido que desempeñar diferentes funciones políticas en el gobierno de Ollanta Humala? ¿Se debe a que tiene altas virtudes profesionales o simplemente a la familiaridad o a la amistad que tiene con ahí? Para que responda el señor Alberto Otárola. Voy a responder con mucho gusto a la cordialidad del congresista Pasa. Como se lo refiere, son cargos de confianza, de alta confianza. Y habría que preguntar a quienes me designaron cuáles son las razones, simplemente para no caer en algo que no soy, ni mucho menos, ni lejanamente, porque hizo una referencia a la palabra soberbia. Quizá alguien leyó los más de 10 libros que escribí, el posgrado que tengo, la enseñanza universitaria que profeso y la especialidad que seguramente, la escasísima especialidad que tengo en materia de narcotráfico, de defensa y orden interno. Seguramente por allá se podrá encontrar algunas razones por las que he podido acceder a estos altos cargos, que dicho sea de paso son cargos muy difíciles, son sumamente complejos y que requieren una dedicación exclusiva al funcionario público. Colega Apasa. Una repregunta más, señor presidente, por el intermedio. O sea, no ha habido ninguna influencia de la amistad que usted tenía con la familia presidencial. Para que responda el señor Otárola. Lo que puedo decir, señor presidente, que me parece absolutamente inmoral que uno pueda acceder a un cargo público porque uno aportó a un partido político. Eso no debe existir en nuestro sistema de partidos. Y lo que puedo precisar es que los cargos que obtuve no los obtuve porque aporté o dejé de aportar a algún partido político. Muchas gracias. Congresista Roberto Vieira tiene su palabra. Por su intermedio, terminado, sí. Sí, disculpe, continúe con esta pasa. Toda la alta profesionalidad que tiene el señor Otárola, ¿alguna vez ocupó este cargo o alguna vez postuló para concursar a un cargo público? Para que responda el señor Otárola. Sí, postulé al Congreso de la República alguna vez. Muchas gracias. Y evidentemente no ingresé. Gracias, colega Paz. Congresista Roberto Vieira tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Señor Otárola, buenos días. Con el antecedente del ex premier cateriano y la luz verde, ¿cómo explica usted de que antes que el jefe de prensa del Ministerio de Defensa, antes que el presidente, la señora Nadine Heredia ya era el portavoz de su gestión? Ella manifestó en su cuenta de Twitter, ¿no?, como primicia, la captura de Artemio. La primera dama, la ex primera dama, manifestaba en su Facebook: lo prometido es deuda, cayó Artemio, líder de los senderistas. ¿Cómo explica usted, en plena gestión suya, que la primera dama se haya adelantado a su cartera y al propio presidente? Para que responda el señor Alberto Otárola. Con mucho gusto. Uno de los tantos logros que seguramente la historia más adelante se encargará de juzgar son los golpes contundentes que durante el gobierno del presidente Humala se dio a la subversión armada. Y recuerdo efectivamente, gracias a Congresista Vera por mencionarlo, el operativo en el que se capturó a Artemio, porque yo era ministro de Defensa y fue el 12 de febrero del 2012, fecha en la que cumplí años. Y fue un operativo impecable que se originó por una combinación de la inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas, y se estableció un radio de acción, un plan operativo para que este delincuente terrorista pueda caer en manos de la justicia. Las celebraciones o los twitters o las congratulaciones por estos actos que pudieran haberse hecho efectivos fueron públicos, por todos conocidos, y si hubo un Twitter de alguna persona a este respecto, yo creo que era perfectamente explicable por el éxito de un operativo que, lo repito, permitió acabar con la delincuencia terrorista en el Alto Guayá y el Monzón y recuperar una zona inhóspita como es el Monzón, que hasta solamente un año antes del 2011 era absolutamente inaccesible. Y hoy día tiene más de 15 comisarías, tiene una estrategia de desarrollo alternativo señor Otárola, totalmente por favor, desarrollada. Nos ceñimos a las preguntas, por favor. Acá no se trata de venir a hacer propaganda de un gobierno ni nada, pues si las preguntas son concretas y hay que responderlas. Ahorita Roberto Vieira, adelante. Y si me permite, ¿puedo acabar, señor? Está la palabra del congresista Roberto Vieira. Rescatamos la acción, señor Otárola, pero la pregunta se ciñe explícitamente por qué la señora Nadine Heredia tuvo la primicia, no el presidente y no su cartera. Para que responda a la pregunta, señor Otárola. Yo no leí el Twitter, pero si usted dice que tuvo la primicia, el país tuvo la primicia porque en ese mismo momento el Canal 7 transmitió en vivo la captura de este delincuente terrorista. Colega,